Hola a todos a un nuevo video. En esta ocasión les quiero mostrar dos rompecabezas que encontré en una tienda muy económicos. Cada uno costó 15 pesos, a pesar de que dice que costaron 35. Esto debido a que son rompecabezas de temporada, esos rompecabezas que salen, por ejemplo, estos en Día de Muertos, y al no venderse ya no los pueden dar al precio original. Entonces decidí llevarme dos rompecabezas de 15 pesos, en total fueron 30 pesos, ni siquiera lo que costaba uno solo. Y quería también probar qué calidad tenía, porque incluso con el precio original, que es 35 pesos, se me hacía muy barato para un rompecabezas de 300 piezas. Cada rompecabezas venía empacado en una pequeña bolsa de plástico. Mi primera impresión es que las piezas eran delgadas, algo a esperarse para el precio. También noté que muchas de las piezas venían unidas entre sí. En otros rompecabezas ya me había pasado que las piezas venían unidas, pero en este caso algunas de las piezas que yo separaba se llegaban a romper. Había piezas que se estaban como también separando los cartones. Hubo piezas que venían dobladas, entonces sí era una calidad algo baja, pero de nuevo, por el precio, no podemos pedirle una calidad más alta. Al ser de 300 piezas, sentí que sería muy fácil armarlos, por lo que se me ocurrió hacer un reto que ya he visto en otros canales de rompecabezas, y es mezclar las piezas de varios rompecabezas e intentar armarlos sin hacer dos grupos de piezas. Así que combiné los dos rompecabezas. No esperaba que fuera tan complicado, pero más adelante les voy a explicar por qué creo que se complicó la situación. Por ahora los dejo con el proceso de cómo los fui armando. Si bien el primer día no avancé mucho, tampoco sentí que eso era algo malo. Yo estaba pensando positivamente y dije, quizás solo debo cambiar de área, despejarme un poco y seguir el día siguiente. Lo que yo no pensé, y bueno, creo que tiene mucho sentido, es que los rompecabezas fueron cortados con el mismo cortador. Es decir, la empresa utilizó exactamente el mismo cortador para hacer cada uno de los rompecabezas, y yo al unirlos no me di cuenta que lo que estaba haciendo era revolver piezas que eran iguales a las del otro rompecabezas. Es decir, aunque una pieza pudiera ir en el rompecabezas en su lugar correcto, también podía ocupar ese lugar en el rompecabezas incorrecto porque tenían la misma forma. Espero haberme explicado. La cuestión es que eso complicó un poco las cosas. Varias veces me encontré poniendo piezas del otro rompecabezas
en un rompecabezas que no era y así. Entonces sí fue un proceso que quizás normalmente me tomaría 1 a 2 horas, aquí me tomó 6 horas. En total, estos 2 rompecabezas me tomaron más de 6 horas en armar. En el día 3 fue cuando reaccioné y dije, creo que estoy armándolo muy lento porque muchas veces una pieza puede ir en 2 lugares, entonces era difícil saber si estaba poniendo bien las piezas. Me concentré ahora sí que en el rompecabezas más colorido, que tenía más cosas en él, más detalle, y fue este naranjita del altar de muertos. Enfocarme en uno de los rompecabezas y no en los dos al mismo tiempo me ayudó a avanzar más rápido, sobre todo porque si lo notan, a pesar de que son piezas oscuras, en el naranja sí se alcanza a distinguir qué sucede en cada una de ellas. Cada una tiene cierto detalle que te indica que la estás poniendo en el lugar correcto. Estos rompecabezas te guías totalmente por la imagen, es imposible que te puedas guiar por la forma de cada pieza porque son piezas con una forma muy estándar y pueden quedar bien en más de un lugar dentro de ese mismo rompecabezas. Eso y agregado a que combiné rompecabezas con la misma forma complicó mucho la situación, entonces estos rompecabezas son de guiarte por la imagen. En este momento yo ya había acabado casi por completo el rompecabezas del altar de muerto, pero 2 de las piezas todavía no las encontraba, así que me puse a armar el siguiente rompecabezas para ver si allí salían las piezas restantes o si era que ya no iban a estar porque se me cayeron o porque no venían. Al principio, armar el segundo rompecabezas no era tan difícil, me enfoqué mucho en esas áreas de color, sobre todo en la vestimenta de la Catrina y también en la parte del maquillaje y en la parte del cráneo que ella sostiene.
Para el día 4 ya solo faltaba una pieza del primer rompecabezas y el segundo rompecabezas empezó a tener más forma. Sin embargo, lo que yo no sabía es que el segundo rompecabezas iba a ser una pesadilla. Y me voy adelantando porque quiero explicarles bien qué pasó. De nuevo, como este rompecabezas te debes guiar totalmente por la imagen y lo que sucede en ella para distinguir su lugar, y la forma es prácticamente inexistente, parece que todas las piezas son iguales, si hay alguna que otra diferencia en tamaño o forma, pero es muy mínima. Entonces me tocó que varias veces yo ponía una pieza en donde parecía que iba y más adelante me daba cuenta que esa pieza no iba allí, sino que iba en otra parte. La parte con diseño era la más sencilla porque tenía con qué guiarme. Lo que pasa con este rompecabezas y no pasó con el primero es que este rompecabezas tiene muchas partes oscuras, negras o ya tirándole a un color muy oscuro que no identificas lo que ocurre. Por decir, parte del diseño no se le veía a ciertas piezas a pesar de que en teoría allí debe haber diseño. No sé si me logro explicar. Fue muy estresante porque como las piezas eran prácticamente negras, no sabía si las estaba poniendo en el lugar correcto. No había nada que me indicara si iba o no en el lugar en que las puse. Entonces se volvió como muy retador lograr terminar, sobre todo las partes oscuras del rompecabezas. En el día 5 ya había terminado todo lo que vendría siendo parte que me daba una señal de que estaba bien, ya lo demás eran piezas negras. Intentaba ponerlas en un lugar, en otro y no lo lograba. Terminé cansándome, dije hasta aquí, ya no puedo más, ya habían pasado 6 horas y media para este punto y decidí dejar ese rompecabezas allí. Al final fue mi mamá quien se animó a armar este rompecabezas, armarlo entre comillas, van a ver más adelante por qué. Y esto debido a que ella tuvo un poco más de paciencia y porque varias piezas técnicamente no van en el lugar en que ella las puso, sino que salían un poco encima, como indicando que no iban allí, pero en ese punto ya lo teníamos terminado, no importaba si estaba o no bien colocado, ya queríamos deshacernos de ese rompecabezas. Entonces, en experiencia, el primer rompecabezas me gustó muchísimo, lo disfruté. En el segundo rompecabezas no lo recomiendo, muchas piezas oscuras, imposibles de armar, imposibles de saber si van o no allí en ese lugar. Entonces yo les recomiendo que si compran rompecabezas pequeño, compren con diseño, compren con figuras llamativas que hagan que ustedes disfruten armarlo, porque si es como este con muchas piezas oscuras, se van a cansar, se van a hartar, no lo recomiendo. Nada de piezas negras, porque estos rompecabezas no se pueden armar por forma de la pieza, únicamente por la imagen. Y este es el resultado final de los rompecabezas ya armados. Como ven, el rompecabezas de la Catrina tiene muchas piezas así como mal puestas, pero ya queríamos acabar con él. El otro lo disfruté muchísimo, se ve muy lindo ya como se ve terminado. Esto sería todo por el video de hoy, nos vemos el siguiente. Bye.